Noches. Saludos al hermano Marcelino, a la hermanita Susi caminando, que estaba mirándole ahí, a nuestro hermano Rigoberto Aguilar, Giovanna Comacás, a Cruz Suárez, a algunos, Elena Sánchez, que está conectada. Dios les bendiga. Qué bueno que se conecten. Hoy vamos a continuar Abdías capítulo 1, versículo 10. Y hoy vamos a ver algunas situaciones de este libro que nos van a ayudar a entender por qué realmente sufrió Edom. Muy bien, hagamos un repaso de las clases anteriores. Vimos que la raíz del rencor o una relación rota es la soberbia. Claramente el Señor Jesucristo dijo que aquel que se enaltece será humillado. En Santiago 4:6 lo hemos visto también, lo hemos estudiado mucho. Dios resiste a los soberbios. En Jeremías 50:31 también estudiamos que el Señor está contra el soberbio y que el Señor va a castigar a todo soberbio. Vimos también que se utiliza la palabra tapeinó generalmente en la traducción para hablar de lo que Dios hace con las personas, es humillar, ponerlos hasta el piso. Aunque en este mundo se piensa que humillar es una palabra despectiva, una palabra que nadie quiere ser humillado, sin embargo los hombres de Dios decían lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmos 119, versículo 71. Y en la clase anterior vimos, mis hermanos queridos, que Dios juzga al soberbio. O sea, Dios sí enfrenta al soberbio. Dios humilló a Edom. ¿Cómo le humilló? Acuérdese, ¿qué le quitó a Edom? Le quitó sus fortalezas, lo que ellos pensaban que era su motivo de fuerza. ¿Qué les quitó? Primero les quitó la economía. ¿Se acuerdan? Entraron y les robaron todo, les dejaron en la calle, perdieron sus amigos, la sabiduría y prudencia que ellos tenían no les sirvió, y su poder militar también fue destruido. Y ahora, vimos que todo cristiano debe entender que Dios sí castiga a sus hijos, Dios sí castiga. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, eso aprendimos la clase anterior. Voy a hacerle una pregunta a usted. ¿A quién le gusta mirar películas? ¿A quién más? ¿A quién más le gusta ver películas? Alce la mano un poquito. Ya. ¿De qué tipo de películas le gusta ver? Pasión de Gavilanes, dice. Novelas. Muy bien. Películas. Generalmente, los que miramos películas, o la mayoría de personas cuando ven una película, siempre nos identificamos con la persona buena. O sea, siempre nos ponemos del lado del bueno. Es muy difícil que alguien diga, no, es que el malo es mejor. Generalmente todos nosotros nos ponemos del lado del bueno. Y cuando miramos una injusticia decimos, qué increíble cómo es la gente, cómo le va a traicionar el Luis Armando al tal, ¿no es cierto? O sea, a la Betty la fea. Entonces nos asombramos y decimos, yo en su lugar yo no hubiera hecho eso y aquello, ¿sí? En esta clase le voy a pedir algo muy distinto a lo que generalmente uno está acostumbrado. Y yo le quiero pedir que se identifique con Edom, o sea, el mal. Identifíquese con Edom para poder descubrir en nosotros mismos las cosas que estamos haciendo mal. ¿Le parece bien? Sí, así que todos ahora van a ser malos, van a meterse en el personaje y van a pensar que son Edom. Y vamos a hacer un
un recuerdo, porque la mente es frágil, ¿de dónde provino Israel y Edom? Israel es descendiente de Jacob. O sea, Jacob se le cambió el nombre por Israel. Jacob era una persona de carne y hueso que tuvo hijos, y los hijos se hicieron la nación de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Edom, igualmente, ellos son descendientes de Esaú. Esaú era un hombre que tuvo hijos y produjo la nación de Edom. Jacob y Esaú eran hermanos queridos. Ellos eran hermanos, eran hijos de Isaac, ¿sí? Pero la historia bíblica nos dice que Jacob y Esaú siempre andaban peleándose, ¿sí? ¿A usted le gusta pelearse con sus hermanos, a propósito? ¿Usted se ha peleado con sus hermanos alguna vez? ¿O no mucho? ¿O a veces nomás? Hay veces que hasta de golpes entre propios hermanos. Es interesante la historia, porque la historia dice que ellos se peleaban desde el vientre de la mamá, ¿sí? Ahora, mire, Génesis capítulo 25, versículo 22. No perderá Abdías, ¿no? Si está en Abdías, póngale ahí un papelito, vaya a olvidarse. Y ahí de nuevo a buscar a Abdías, difícil. Génesis 25, versículo 22. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Ya. Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ahorita tenemos una embarazada aquí. Sí sabe patear, ¿no es cierto? Ya está pateando. Ya está pateando duro. Sí. Muy bien. Y imagínense dos, no uno, dos dentro del vientre. Y Rebeca está muy preocupada, porque dentro del vientre de ella están peleándose los dos niños. Y ella dijo lo siguiente: si es así, ¿para qué vivo yo?, dice ella. O sea, si están peleándose, ¿para qué vivo yo? Y ella decide hacer algo muy bueno. ¿Y qué decide hacer? Fue a consultar a Jehová. Entonces ella hizo una oración y le dijo: Señor, quiero saber por qué. ¿Por qué dentro de mí están peleándose mis dos hijos? O sea, está haciendo muy bien. Y eso es lo que debemos hacer cuando vemos un problema. Consultarle al Señor qué está pasando, y Dios va a responder. Versículo 23, y respondió Jehová. Y mire lo que le explica: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, ella hace muy bien en consultar a Dios, y Dios le responde. Pero el problema es que esta mujer, esta mamá, no toma cartas en el asunto. O sea, Dios le dice el problema, pero ella no hace las cosas bien. Es como a nosotros, hermanos. Nosotros preguntamos a Dios: ¿estaré bien lo que estoy haciendo? Y Dios nos responde. Mediante la predicación, mediante la palabra de Dios, recibimos instrucciones. Y el Señor nos dice: si sigues así, va a haber este problema. Si esto va a suceder. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos caso? Pues nos va a venir grandes problemas sobre nuestra vida. Y eso es lo que sucedió, hermanos queridos. Mire, Abdías 1:10. Abdías capítulo 1, versículo 10. ¿Ya tiene el texto? Dice el texto: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre.
Es decir, ¿cuál es la razón que Dios le da a Edom del juicio o del castigo? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué Dios está castigando a Edom? No les escucho. Por la injuria. Y esta palabra injuria viene del hebreo jamás, que significa maltrato, violencia, afrenta, agravio, maldad, iniquidad, injusticia. Incluso esta palabra puede ser traducida como quitar violentamente. Incluso es una palabra tan fuerte que puede ser utilizada para describir una violación. Es decir, ¿por qué Dios castigó a Edom? Porque Dios, hermanitos queridos, no tolera el maltrato entre hermanos. O sea, a Dios no le gusta que entre hermanos haya maltrato. ¿Por qué Edom está siendo castigado por el Señor? ¿Por qué le quitó el dinero, los amigos, la sabiduría, la prudencia? ¿Por qué le quitó la fuerza? Porque Dios no tolera eso, hermanos. Dios no tolera el maltrato entre hermanos, la violencia entre hermanos. Dios no tolera la afrenta, el agravio. Dios no tolera la maldad. Dios no tolera la iniquidad y la injusticia entre hermanos. Dios no tolera cuando alguien quita violentamente. Dios no tolera eso, hermanos. Y nos preguntamos hoy en día, ¿por qué estoy siendo castigado? Probablemente porque estoy siendo injusto con mis propios hermanos. Porque estoy haciendo agravio, maltrato o violencia a mis propios hermanos. Por eso Dios castiga. ¿Sabía usted eso? Pues si no sabía, gracias a Dios que hoy escuchó eso. Porque usted va a tratar mejor a su familia. Y no estamos hablando de hermanos de la iglesia, por si acaso. Aunque Dios también no tolera el maltrato a los hermanos de la iglesia. Dios castiga. Pero entre familia no debemos estar violentándonos y haciéndonos daño entre familia. Amén. Amén. Pensemos por un momento en nosotros y quiero hacerle la pregunta. ¿Usted ha maltratado a su papá? ¿Usted ha maltratado a su mamá? ¿Usted ha maltratado a su hermano, su hermana? ¿Usted ha maltratado a sus hijos? ¿Usted ha maltratado a sus hermanos de carne? ¿O ha maltratado a alguna persona? ¿Usted ha hecho ese gran error, ese gran pecado contra alguien? Vamos a ir un ratito a Amós capítulo 1, versículo 11. Amós capítulo 1, versículo 11, hermanos. Amós capítulo 1, versículo 11. ¿Están ahí? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. Es decir, hay 4 pecados por el cual el Señor va a castigar a Edom. Bueno, hay 3, pero el 1 es gravísimo. Vamos con los pecados que hacen que Edom sea castigado. Número 1, porque persiguió a espada a su hermano. El primero, las malas intenciones de matar. Las malas intenciones de matar a su propio hermano. Número 2, violó todo afecto natural. ¿Eso qué significa? Que lo natural es quererse y amarse. Lo natural es perdonarse. Pero ¿qué hace Edom? Viola todo afecto natural. Número 3, en su furor le ha robado siempre. No hay ningún justificativo para quitar al hermano o a la hermana. No hay justificativo. No es que mi mamá le dio más a mi hermano, entonces yo me estoy recuperando. Entonces por eso yo le quito a mi hermano, yo le quito a mi hermana.
no hay ningún justificativo, hermanos queridos, ningún justificativo para robar a la propia familia. Bueno, para robar en sentido general, pero para robar a la familia, hermanos queridos, aprovecharse de la confianza, aprovecharse del amor que tiene un hermano y el otro robarle, eso es pecado. Y el cuarto, hermanos queridos, es el cual hizo que Dios no perdone a los edonitas. ¿Cuál fue el cuarto pecado en Amós capítulo 1, versículo 11? Perpetuamente ha guardado el rencor. Es que yo no le perdono porque en 1992 hizo esto y aquello. Es que yo no le puedo perdonar porque cuando éramos niños hizo esto o aquello. No podemos estar rebuscando el pasado para encontrar fallas, para encontrar heridas, para encontrar faltas, para encontrar ofensas y decir, por esta razón yo actúo así con mi hermano. No podemos hacer eso, hermanos queridos, ahora más que somos cristianos. Ahora más que el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Imagínense, ir y decir, Señor, perdóneme. Y otra vez sale Mateo capítulo 6, porque si no perdonáis a tus hermanos tus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las tuyas. No puedo, siendo cristiano, estar guardando rencor a mis hermanos. No puede usted estar aferrado por un pedazo de terreno siendo cristiano y no continuar, hermanos queridos. Hay gente que por un pedazo de terreno, por unos metros, están ahí peleándose años, y se mueren peleados. Entre primos solucionan con 2 firmas. El cristiano debe ser inteligente y no guardar rencor, hermanos queridos. Amén. Ahora quiero decirle algo. No piense que Jacob era el bueno y que el malo era Esaú. No piense y diga, es que yo soy Jacob. Yo le dije al principio, identifíquese con Edom. No piense que Jacob era el bueno, hermanos queridos. Jacob era pícaro. Jacob era pillo. Jacob era hecho el vivo, inteligente supuestamente. Le encuentra con hambre y sabe que su hermano es hambriento. Y le dice, ve, te compro la primogenitura. Y ve, tengo este lindo plato de frijoles rojos, de lentejas. Bueno, le dice. Y después andaba arrepentidísimo. Y eso hizo que Esaú siempre le guarde rencor a su hermano. Y por eso quería robarle Esaú, siempre quería robarle a Jacob o Edom. Siempre, usted cuando escuche Edom es Esaú. ¿Sí? Edom siempre quería robarle a su propio hermano. Y quiero aclarar algo, mis hermanos queridos, quiero aclarar algo. El maltrato no solamente es violencia física. El maltrato no solamente es violencia física. A ver, voy a preguntar a los que están aquí. Alce la mano aquel que alguna vez se dio de golpes con un compañero de niños en la escuela o con alguien. Alce la mano. Alguien que se peleó con un compañero. Ok, por favor, salgan de aquí. ¿Alguna vez hemos utilizado la violencia, hermanos queridos? ¿Alguna vez? Pero hay maltratos que son más dañinos que un golpe físico. Y de hecho yo he escuchado a jóvenes que dicen, yo hubiera preferido que mi papá me hubiera castigado fuertemente con la correa o con el cabresto o con el lacial o con la vara
pero que no me diga esas palabras que me dijo. Porque hay maltratos que duelen más que los golpes físicos. Estamos hablando de la violencia verbal, hermanos queridos. Y debemos preguntarnos si nosotros con nuestra boca hemos tratado mal a nuestros familiares. Debemos preguntarnos eso. Si nosotros hemos maltratado con nuestros labios o con nuestra lengua a las personas que supuestamente son nuestros seres queridos. Son nuestros seres queridos, pero eso no se nota a veces. No son tan queridos, porque les maltratamos con nuestras palabras. Y esto de maltratar con las palabras, hermanos queridos, es algo que duele y lastima para toda la vida. Hay hijos que ya tienen 40, 50, hasta 60 años. Su papá incluso ya se murió y todavía ahí andan traumados. Y todavía andan ahí con psicólogos. Y el psicólogo le dice, mira, vamos a recordar el pasado. Y le llevan al pasado. Y en el pasado, el papá maltratando a su hijo, pero con la boca. O la mamá maltratando al hijo con la boca. Y debemos preguntarnos si realmente, hermanos queridos, somos personas que maltratan con la boca. El sarcasmo es uno de los pecados más graves que existe aquí, hermanos, en la vida. El sarcasmo. Hay personas que nunca le pegarían a nadie en su vida, o sea, son bien tranquilas. Nunca se atreverían a hacerle daño a una mujer o a un hombre. Ellos evitan toda pelea física. Pero sí son buenos con la lengua. Con su lengua son buenos para golpear el corazón de las personas. ¿Y cómo se sabe que uno es bueno para pelear con la boca? Cuando una persona se goza del sufrimiento de otra. No sé si alguna vez usted escuchó esto. Es que yo hablé con Julana de tal y mira, le dije esto y se puso a llorar. Y están felices. Le dije esto y agachó la cabeza. Le dije estas palabras y se le cayó una lágrima. Es que somos buenos, hermanos queridos, los seres humanos somos buenos para tratar mal a las personas. No es necesario golpear a nadie físicamente para ser violento. Una persona es violenta cuando se complace en el sufrimiento de otras personas. Sí. Muchas personas son buenos para amenazar y también para criticar. Y todo el tiempo andan amenazando. Va una, va dos, va tres, dicen las personas. No sabes con quién te metes. Me lo vas a pagar. Tal vez ahora no, tal vez mañana no, pero me lo vas a pagar. Acuérdate de mí. No sabes quién yo soy. Acuérdate de esto. Yo algún día me voy a vengar. Son buenos para amenazar. Me voy de la casa. No sé qué ustedes hicieran sin mí. Me voy y verán a ver qué pasa con ustedes. Pues es una persona mala. Sabe que es el que sustenta la casa. Por ejemplo, un hombre sabe que él es el que sustenta la casa y él está amenazando y diciendo, miren, yo me voy y verán cómo hacen. Está maltratando a las personas. Y hay gente que es buena para criticar. Mira los errores y los defectos de todas las personas. Pero nunca es capaz de mirar sus propios errores. ¿Sí? Y mira esto, mira este detalle, mira aquello, y no se da cuenta que tiene una viga en el ojo de su propio ojo. Y está mirando la astilla de otro. Y eso es un tremendo problema, hermanos queridos.
Hay gente que son tan expertos en hacer sentir mal a los demás que logran causar un ambiente pesado sin ni siquiera levantar la voz. Ni siquiera levantan la voz y causan un ambiente pesado. Llega el papá, llega la mamá a la casa, llega el hijo mayor a la casa y todos dicen calle. Todos estaban alegres, contentos, así conversando, todo está bien, ¿no? Pero llega esa persona y su sola presencia ni siquiera alza la voz. Llega y produce un malestar en todos. Esa persona es un experto en tratar mal a los demás, es un violento. Y alguien dirá, no, no es así. Sí, es así. Sin golpear, sin decir nada, es un experto, es un violento que causa daño en las demás personas. ¿Qué dice el Proverbio 12:18? Proverbios 12:18. A ver, dice el texto, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En otras palabras, ¿alguien de ustedes ha sido castigado con una varilla? ¿Alguien de ustedes ha sido castigado con un metal como una espada? Debe ser muy cruel eso, hermanos queridos. Las personas que maltratan a otros pueden ser tan crueles, tan dañinos, como que a usted le estuvieran castigando con una varilla, con una sola varilla, número 18. Sí, imagínense, dolorosísimo. Hay gente que arruina la vida de otras personas con la palabra. De hecho, hay muchos jóvenes y niños que se han ido de su casa porque el papá le dijo algo bien duro, bien difícil, y dijo, mejor me voy, porque han sido las palabras más duras que los castigos. Yo podría aguantar muchos castigos, pero no esas palabras. Me voy de la casa. Terminamos el versículo 10 por lo menos, ¿ya? Versículo 10 de Abdías, capítulo 1. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. La palabra vergüenza, hermanos queridos, puede ser traducida también como palidecer, afrentar o confundir. ¿Eso qué significa? Que Edom fue castigado con vergüenza. Que Edom fue castigado con afrenta y confusión. Dios puso en alto la violencia que estaba causando Edom. Es decir, que Edom estaba haciendo de las suyas y Dios le dijo, hasta aquí nomás, Edom. Hasta aquí nomás. Y Edom sentía vergüenza. Y Edom se sentía enfrentado por Dios. Edom se sentía confundido con Dios. Porque Edom fue humillado, hermanos queridos. Fue aplacado. Y mire lo que dice el profeta Jeremías acerca de Edom. Jeremías capítulo 49. Jeremías capítulo 49, y con este pasaje terminamos. ¿Ya están ahí? Jeremías 49, versículo 17. Y se convertirá Edom en desolación. Por supuesto, eso pasó con Edom. Hoy en día, si usted viaja a Turquía y hace un viaje turístico y dice, quiero conocer Petra, usted va a encontrar ahí puro desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará
y se burlará de todas sus calamidades. Miraban a Edom y decían, ¿no era esta la potencia mundial? ¿No eran los ricos, los poderosos, los que tenían amigos, aquellos que tenían una fuerza militar tremenda? ¿No eran los prudentes y sabios? Miren cómo quedaron. Verso 18. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, y mire la profecía. Está poniendo el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma era una ciudad del pecado. Era la ciudad donde se hacían todos actos sexuales perversos. De ahí viene sodomita, hablando de la homosexualidad. Los sodomitas, los de Gomorra, pecaron delante del Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los destruyó con fuego desde el cielo. Eso está registrado en el libro de Génesis. Los que quieren pueden buscar y aprender ahí. Así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, así iba a destruir ¿a quién? A Edom. No habitará hijo de hombre. Nadie iba a morar allí. Ahora es un desierto eso. Versículo 19. He aquí que como el león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta. ¿Cómo se consideraban ellos? Bellas y robusta. Porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuera escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿O quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Es decir, Edom podía enfrentarse al Señor. No podía. Versículo 20. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán, donde se encontraba el ejército. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrasarán y destruirán sus moradas con ellos. Es decir, el juicio está dado para que Edom sea destruido por completo. No hay nada que hacer para Edom. Verso 21. Del estruendo de la caída de ellos, ¿qué iba a pasar con la tierra? Temblará, porque era una nación grande, hermanos queridos. Y el grito de su voz se oirá en el Mar Rojo. Es decir, que cuando le pasó todo eso, fue una noticia bomba, que todo mundo la escuchó. Verso 22. He aquí que como el águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Borsa, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de una mujer en angustias. En otras palabras, Edom va a sufrir, y va a sufrir como una mujer que está dando a luz, de todo el castigo que le iba a venir a Edom. Ese es el destino de Edom, amados hermanos. Ese es el destino del violento, de aquel que agrede, de aquel que hace daño a su propio hermano. Por eso no nos conviene, hermanos queridos, ser como Edom. Edom no tiene solución. Edom fue destruido, ya Edom no existe en el mapa, pero nosotros todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar y de no ser violentos contra nuestros seres queridos. Si hay algo que vamos a llevar en el corazón, a la casa, a nuestra familia, es que no hay que ser violentos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Continuamos la siguiente clase.